la recepción de la Eucaristía. ¿Cómo se recibe la Eucaristía? Lo voy a decir ya muy rápido. ¿De cuántas maneras se puede comulgar? Pues ustedes dirán, de dos, sacramentalmente y espiritualmente. Pero en realidad es de tres. Comulga sacramentalmente todo el que comulga, pero no se entera de lo que comulga ni la comunión le da la gracia. Ha recibido el sacramento, pero ya está. Comulga espiritualmente el que no recibe el sacramento, pero con el deseo quiere recibirlo. ¿Quién comulga bien? El que comulga al mismo tiempo sacramental y espiritualmente. Al que al hecho de recibir la Eucaristía une el deseo. Y a esa comunión sacramental la acompañan los frutos y el provecho de la comunión. Comete falta grave el que recibe, esto lo sabemos por el catecismo, con conciencia de pecado mortal la Eucaristía. No solo falta grave, sino sacrilegio. ¿Por qué? Esto es lo que hoy tanto se está ventilando de la comunión de los divorciados y que esperemos que el Papa nos aclare algún día, porque ya le han preguntado cardenales, le han preguntado seglares, le han preguntado mucha gente y eso ha quedado ahí un poco, pero lo dice el Señor en el Evangelio. Entonces, ¿por qué se comete un sacrilegio cuando se comulga en pecado mortal? En pecado mortal objetivo, porque habrá adúlteros y divorciados y eso, que a lo mejor no estén en pecado mortal subjetivo. Yo no juzgo a nadie, pero la situación es de escándalo público. Entonces, ¿por qué se comete sacrilegio? Porque el sacramento de la Eucaristía, al contener a Jesucristo, lo que simboliza es la unidad vital de Cristo con su cuerpo místico. Y si no estamos unidos a Cristo y recibimos la Eucaristía, estamos violando, atentando contra la misma naturaleza del sacramento, falseando su significado, que es el de la unión, porque el pecado desune. Por tanto, al comulgar en pecado mortal, se comete un pecado gravísimo con el que se escarnece la humanidad de Cristo en el sacramento de su amor. O sea, como nos burlamos de él. Es tan grave, fíjese que se lo pregunta todo Santo Tomás, ¿comulgar en pecado mortal es igual de grave que profanar la Eucaristía? Y dice no. La profanación de las especies sacramentales es todavía más grave, porque supone una intención formal de injuriar a Cristo, de una manera pública, la profanación de la Eucaristía. ¿Qué disposiciones, por tanto, se necesitan para comulgar? Ya las hemos dicho. Tener uso de razón. En la Iglesia latina, cuidado, habría que decir, Santo Tomás no lo dice, porque en la Iglesia oriental el niño nace y al día siguiente se le lleva, se le bautiza, se le confirma y se le comulga. Al niño recién nacido con una cánula, que se llama un tubito de plata, se le da una gotita del sándwich y el niño queda comulgadito. No haría falta, pero en la Iglesia latina sí hace falta el uso de razón. O sea, ¿cuándo es uso de razón? Cuando se sabe distinguir el pan consagrado del que no lo es. Hallarse en estado de gracia y tener deseo de percibir sus frutos, dice Santo Tomás. Que una condición para comulgar es tener vehemente deseo de percibir sus frutos. Yo creo que esa falta la llevamos muchas veces hasta los curas y las monjas. Ay, ¿cómo va a decir usted que yo no llevo deseo de percibir los frutos de la comunión? Yo no sé si lleva usted deseo o no, pero vehemente deseo, vehemente cada día, hay que estar sobre ello, ¿Puede considerarse alguien exento de la obligación de recibir la comunión? Es decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo no comulgo nunca. Dice Santo Tomás, que a no ser que haya un caso de imposibilidad, como por ejemplo si no abre la boca, pobrecita, nadie puede decir yo no tengo por qué comulgar, porque nadie puede poseer la gracia sin Cristo, y Cristo nos viene por el sacramento.
Entonces ya sabemos que en tiempo de Santo Tomás, y hasta hace un siglo, con San Pío X, era mucho menos frecuente la Eucaristía. Luego, gracias a Dios, ya es más frecuente. Antes era solo bajo una especie, ahora puede ser bajo las dos especies, en casos muy especiales. ¿Y cuál es el tiempo más adecuado para recibirla? Dentro de la Santa Misa, naturalmente, para comulgar la víctima que se ha sacrificado. ¿Qué disposición se requiere por parte del cuerpo? Pues ahora casi ninguna, porque antes era comulgar, ayunar desde medianoche antes, luego 3 horas, que Pío XII lo cambió a 3 horas, y ahora 1 hora, que es poco más que entrar en la iglesia habiendo tirado el caramelo, porque 1 hora. Y no se puede dispensar nunca del requisito del ayuno, excepto cuando es viático o cuando es un enfermo.